Acá estamos 20:40 aquí en Rosario, una temperatura de unos cuantos grados, un invierno que se está yendo y una primavera que quiere venir. En estos días tormentas, se espera para este fin de semana. Sí, invierno que fue bastante leve, pero nos gustaría saber qué está pasando del otro lado del planeta casi, porque estamos en comunicación telefónica con Sofía Camusi, quien es rosarina, pero que en este momento está estudiando en la Universidad de Minerva en los Estados Unidos y ahora... Pero no se encuentra en Estados Unidos. Ahora está del otro lado también, está ahí nomás, digamos, hace 5 cuadras, a la vueltita nomás, qué lindo, Corea. Qué lindo viajar así también, Sí, ¿no? en Corea. Hola, Sofía, Del Alejandro, Corea del Sur, bien. Alejandro, Juli y Matías, te saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas Buen noches. día. Buenas noches, discúlpame. Vos sé que allá, ¿qué hora es? Acá son las 8:42 de la mañana, exactamente 12 La horas. ¿Te despertamos. hicimos levantar temprano o te habías levantado? Bueno, lo dejamos ahí. Podemos seguir hablando de otro tema. Sofía, estás en Corea del Sur. Sí, exactamente. Perfecto. Estoy en Corea del Sur. ¿Y la Universidad de Minerva es de Carolina del Sur también, en los Estados Unidos? No, para nada. Ah, ¿de dónde es? San Francisco. San Francisco, Acá también. te digo, la señorita Julieta nos dio mal la data. No me acordaba si era Carolina del Norte o Carolina del Sur. Bueno, No, no me para acordaba. nada. Ah. Bueno, es de California, es de San Francisco y Bien. es una universidad que si bien es estadounidense, digamos, la finalidad vendría a ser tener chicos de todo el mundo y no necesariamente ser una universidad americanocentrista, por así decirles. Bien. Somos estudiantes de todos los países, no hay un 10% internacionales, 90% americanos. Ujú. Y eso hace que de repente tengo compañeros de todo el mundo. Ahora yo estoy con mi compañera de cuarto que es de Polonia, por ejemplo. Ah, ok. Y la misma cantidad de chicos que son de todo el mundo son estadounidenses. Y eso genera como un ambiente muy internacional. Y de repente nosotros nos movemos cada 4 meses, cada fin de semestre por el mundo y no necesariamente nos nutrimos y basamos únicamente en la cultura americana. Claro, claro. Y de repente estamos por todo el mundo y entonces se genera una cuestión que vendría a ser como ciudadano global, por así llamarlo. Bien. Y eso también es parte de la enseñanza en esta universidad. Sofi, parte de que vos hoy estés estudiando ahí, creo que tiene que ver con el desarrollo que vos hace algunos años atrás hiciste para una charla TEDx, donde decías que para vos, la visión que los otros tenían de vos en la escuela era que eras una chica ciencia, pero que en el colegio, sin embargo, te calificaban siempre con 7. Y a partir de ahí pensar para qué sirven las notas y qué es lo que uno, a fin de cuentas, termina aprendiendo. Sí, estoy completamente de acuerdo que eso influenció, digamos, bastante en mi decisión educativa. Yo en el 2015 di esta charla TED y mucho me presentó en lo que era el camino de la educación alternativa y no sabía, y bueno, Minerva vendría a ser un modelo de universidad con educación alternativa y me la jugué y apliqué, o sea, me presenté para poder ver si podía venir a estudiar acá y bueno, me dieron, pasé por los procesos de selección, me dieron una beca y estoy acá. Es muy interesante, Sofía, lo que vos planteabas en esa charla y justamente antes de conectarnos con vos en la primera media hora lo conversábamos. Digo, tenemos un sistema educativo, el argentino fundamentalmente, pero quizás también el latinoamericano, no sé, desconozco, que se basa mucho en esto, ¿no? En el tema de las calificaciones, en el tema, un poquito de lo que vos planteabas. Bueno, este chico es un 10, este chico es un 9, y a veces ese 9 y ese 10 es solamente una circunstancia que se da para un examen puntual, un estudio puntual que haces porque necesitas sacarte un 9, un 10
o porque te exigen o porque tenés el mandato paterno que tenés que sacarte esas notas, pero no necesariamente ese 9, ese 10 o ese 7 o ese 6 me están describiendo al estudiante, a la persona, al conocimiento que este individuo tiene. Esto era lo que vos planteabas y creo que nuestro sistema educativo lamentablemente todavía está encerrado en esta cuestión. Y sí, totalmente. Lo que pasa que es una manera muy práctica de poder generar una respuesta hacia un par de variables. Es una manera muy, por así, reduccionista de decir, bueno, vos te sentás, das el examen y listo. No tengo en cuenta las otras 800, 1500 variables que pueden afectarte hoy, ni que pueden afectar al estudiante ni al profesor como para generar ese resultado. Y eso tratar a personas como algo que se puede reducir como la suma de sus partes, digamos, sentate, estudia, pasa tiempo estudiando y da la prueba y los resultados van a ser buenos, genera esta cuestión que solamente beneficia a ciertas personas con quizás ciertas variables privilegiadas hasta cierto punto o no, y suelen ser muy pocos los chicos de situaciones no privilegiadas que logran salir adelante. Yo tuve el privilegio de que mi familia, por más clase media que éramos, consideraban que yo aprender inglés era necesario. Entonces eso me llevó hoy en día a estar acá, pero no todos los chicos que pueden tener un nivel educativo o intelectual alto pueden estar acá porque no tienen inglés, porque no, la familia nunca consideró que será importante, y de repente eso se volvió un privilegio que a mí me posicionó en una situación más alta para hoy en día estar acá. Y de repente se generan todo esto, y no es necesariamente porque soy más inteligente o tuve mejores notas, ¿me entendés? Se genera una cuestión muy... una carrera, por así decirlo, a ver quién es el que tiene más suerte, hasta cierto punto. Sofi, en el recorrido que llevas haciendo ahora en la Universidad de Minerva, ¿cómo es la experiencia educativa? ¿Es diferente a ese 7 con el que te encontrabas acá en Argentina? Sí, totalmente. Es una locura en el sentido de que, si quieres, les explico un poco cómo se basa bien. Bueno, por ejemplo, antes de cada clase nosotros tenemos una metodología que se llama clase invertida. Es decir, clase invertida es, yo no voy a clase, por ejemplo, si vamos a dar la gravedad, yo no voy a clase a sentarme y decir, bueno, a ver qué me va a enseñar el profesor. Es, antes de clase nos dan todos los materiales para la clase, todos los libros que hay que leer, y con esos libros ya los, por así decirlo, estudiamos, los entendemos, y el profesor genera, o profesora, se genera una dinámica de conversación a través de ese material que leímos. En vez de decir, bueno, la gravedad es tal, es, bueno, Sofía, decime qué es la gravedad y cómo se aplica en esto. Primero, sobre todo eso, que vos a la clase vas preparado. Después, la clase se basa en preguntas complejas, o sea, cómo resolver el hambre mundial para 2050 es una pregunta que ya teníamos. Se pueden evitar las guerras porque hay gente sin hogar en el mundo. Son preguntas que tuvimos, por ejemplo, el año pasado, que se basan en preguntas complejas que incluyen a más de 2 o 3 países. O sea, es una pregunta mundial inevitable que se va a tener que hacer en algún punto en el presente o en el futuro. Uh-huh. Y la idea con esas preguntas es generar, ya sea cual sea el contenido que tuviste que leer para esa clase, que de alguna manera se linkee con esas preguntas para anclar de alguna manera el conocimiento que agarraste al aire con ese material de lectura. Y por último, tenemos otra variable muy importante que es, otra variable importante es que somos todos, es una clase con gente de todo el mundo, y de repente la clase de historia mundial se vuelve una locura, porque mientras hay un estudiante estadounidense, hay un chico de Vietnam, ¿me entendés? Claro, y de repente decís, bueno, pará, ¿y la guerra de Vietnam qué pasó? Y
Entonces se generan unas discusiones muy, muy, muy profundas por la diversidad y la riqueza que se encuentra en esa cuestión cultural. Y nosotros no tenemos clases en aulas, tenemos clases a través de la computadora en un programa que se llama Foro de, estoy traduciendo, sería Active Learning Forum, que sería foro de aprendizaje activo. O sea, yo veo a todos mis compañeros en la pantalla y veo a mi profesor en la pantalla y mi profesor puede ver quién habló, quién no habló, quién habló poco, quién habló mucho, quién participó, quién respondió, quién hizo la tarea, quién faltó, Claro. quién llegó tarde. O sea, Entonces el profesor... en Sí. este sistema, el clásico argentino que se esconde detrás del más alto en la última fila no podría. No existe, somos todos en la primera fila. Claro. Exactamente. Y somos entre 14 y 18 alumnos. Bien. Entonces no hay manera de, por ejemplo, si yo estoy en Facebook, el profesor ve, bueno, en mi caso, ve por el brillito de los lentes y me dice, bueno, Sofía, ¿y vos qué pensás de lo que dijo fulano? Y yo tipo, no sé, no tenía internet, pero tampoco porque el profesor ve cómo está mi banda ancha. Ok. Entonces de repente... Impresionante. Sí, entonces de repente, ¿qué hace? El profesor tiene esa herramienta que no necesita calificar en la clase. Él lo que hace, o lo que ella hace, es escuchar y moderar la discusión de la manera que entienda que si yo la información que logré obtener en casa, o sea, en mi tiempo libre, cuando leí, esa información la tengo bien. Y lo que hace el profesor es después califica eso cuando ve la grabación de esa clase. Entonces O sea, no hay necesidad de parar. Claro, ahí la estaba, ahí va la pregunta que pensaba. Entonces, porque bueno, lo ligamos a esto con la charla tuya, no soy un 7 y lo que decíamos antes, que no siempre la calificación, el número dice lo que la persona sabe o puede saber o la capacidad que tiene. En este caso, entonces, los profesores de ustedes los evalúan en relación a la participación. Sí, no, nos evalúan en base a la participación, pero también en base a de qué manera encaramos las propuestas. Ajá. Sí, yo participo, pero participo diciendo cosas que Obviamente. no. Claro. Sí. Exactamente. Y bueno, entonces eso genera también, hay calificaciones, hay notas, pero las notas son mucho más dinámicas que lo que yo estaba. No es que, a ver, bueno, clase número 1 damos la gravedad y la clase que viene no damos la gravedad, entonces ya fue, la estudio o no la estudio nunca, entonces la paso así nomás. Hoy dimos la gravedad, ¿no? Mañana vamos a dar la velocidad. Pasado es la velocidad y la gravedad más otra cosa. Pasado es la velocidad y la gravedad más otra cosa, más otra cosa. Entonces siempre el contenido que se dio en la primera clase se espera en la segunda, se espera en la tercera y se espera que lo encares y que lo juntes todo con todo. Y de repente no hay manera de que vos zafes de algo. Decir, bueno, no lo estudié, ya fue. No existe. Tipo, el año pasado hice el bueno, no estudié programación, porque no soy muy buena en programación. Dije, no, bueno, ya fue con esto. Y no, pero eran todas las clases, aparecía ese concepto que nunca había entendido, y el profesor me decía, pasá mis horas de oficina, vení que te explico, por favor, porque te va a ir mal. Y bueno, pero es una cuestión de que si la primera vez te fue mal, no pasa nada, la segunda te va a ir bien, la tercera te va a ir mejor, claro. y vos ves de repente como de principio de año empecé con una nota así, y a final de año termino con una nota así, Claro. en el sentido de que empezaba con un 2 y terminaba con un 4. Tenemos las notas de 1 a 5. Esto tiene mucho que ver, te escucho y digo, hay mucho en esto que tendría que haber también en la educación formal, digamos, lo que conocemos nosotros aquí, mucho de responsabilidad de cada uno. Esto tiene mucho que ver con a veces lo que acá, a veces uno charla de las personas que acceden o que eligen estudiar a distancia, ¿no? Donde no tenés un profesor o una clase todos los días o una vez a la semana, sino que depende mucho de vos, de tu interés, de tus ganas de aprender, de tu curiosidad, el hecho de que investigues, que estudies, que prepares. Esto más o menos tiene mucho que ver esto, ¿no? O sea, en definitiva, porque en definitiva digo, ¿quién es el más interesado en aprender? Debería ser vos, no el profesor, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchas variables que
que también influyen en lo que es la educación, ¿no? Nunca probé tampoco lo que es la educación secundaria a distancia, por ejemplo, o los cursillos de las facultades a distancia, pero es difícil, o sea, el privilegio de tener educación pública y digamos, para todo el mundo, y que no haya un no para nadie, implica también digamos, me sale la palabra en inglés, pero implica constraints, si alguien lo sabe. Como Por acá no. Bien, no pasa nada. Y tenés, digamos, el lado malo, el lado negativo de que de repente va a haber gente que va a la escuela porque tiene, pero Claro. estaría muy bueno que las escuelas sean de repente un lugar en donde no sea tan sistemático, y de repente los profesores se acuerden que somos tan personas como ellos, y que de repente tenemos tantos problemas como ellos, y que si bien es bastante injusto que el profesor sea un catalizador solamente alguien que solamente absorbe las cuestiones de los alumnos, estaría bueno que los profesores de repente tengan herramientas emocionales como para encarar situaciones, que hayan psicólogos en las escuelas. Es muy importante que haya contención, porque el hecho de que un chico no quiera estudiar no significa que es vago, significa Seguro. que adentro suyo está entendiendo que lo que está haciendo le hace perder el tiempo de su vida. Seguro. Exacto. Sofi, para Y hay que ir... hacerle entender claramente a los chicos que capaz que eso no es perder el tiempo, pero eso tiene que venir aparte de la mano de ayuda, de la mano de apoyo emocional y psicológico, quizás. Seguro. Sofi, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo de programa, bueno, en relación a lo que decías recién, ¿qué recomendación tenés vos para alguien que por ahí no se siente tan calificado, entre comillas, para seguir distintos estudios, pero que todos los días se pregunta por distintas curiosidades del mundo? Totalmente. Yo diría que se animen a encarar caminos afuera de la escuela. Si bien tenés que seguir la escuela, hacer cuestiones no escolares, como campamentos de ciencia, ferias de ciencia, no necesariamente ciencia, puede ser, no sé, cuestiones de lectura, feria de lectura, ¿no? Hay de todo para hacer afuera de la escuela, y hay muchos grupos de gente que están copadísimas en nutrir a la juventud más allá de la institución escuela. Y solamente implica ponerse a ser un poco creativo en qué manera googleamos las cosas, y van a salir muchas oportunidades como para encarar una situación y exponerte a nuevos conocimientos y nuevas experiencias y nueva gente que te van a llevar a nuevos conocimientos y experiencias. Sofía, cortito, porque no puedo dejar de preguntarte esto. ¿Se está viviendo, cómo se siente allí este problema con Corea del Norte, toda esta situación? ¿Cómo se vive allí en donde vos King estás? Kong. No, todo bien, todo bien. Yo también vine acá y dije, mi tía me decía, vos al momento que pase algo, llámame, yo te compro un Claro. pasaje, no sé cómo hacemos, Tomate pero el te volvés. subte o tomate el 143 y te venís. Es el 128 que me deja Ah, la puerta de mi 128, casa. bueno. No, todo bien, Bueno. bien, y sí, todo tranquilo, digamos. No pasa nada. Gracias por la comunicación. Realmente te felicitamos por esta experiencia. La charla de TED ha sido muy, muy buena. Y bueno, esperamos, no sé, ¿hasta cuándo estás allá? Hasta diciembre. Bueno, quizás quién te dice que hasta diciembre podamos tener una nueva comunicación y seguir charlando sobre el tema, porque es un tema Dale. realmente muy, muy bueno. Un abrazo grande. Y no sé cómo se dice chau en coreano, pero chau. Annyeonghaseyo. Bueno, chau entonces. Chao, gracias. Chao. Ahí estaba Sofía Camusi, esta estudiante rosarina de la Universidad de Minerva en San Francisco, En Francisco. California, que en este momento está en Corea del Sur. Impresionante. Bueno, muchas